Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, este nuevo amanecer que nos regala, Señor, la vida que nos conservas aún, Señor, y la salud, este propósito que has puesto en nuestro corazón de iniciar siempre nuestro día y nuestra jornada con tu palabra en nuestra mente, Señor, llenándonos de ella para que sea ella quien nos gobierne, quien nos dirija. Esperamos que nos edifiques con tu palabra, mi Dios. Lo rogamos en tu poderoso nombre, Señor. Que tu palabra haga efecto en nuestra vida, Señor, y nos guíe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 15. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y la de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Asa lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Será. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón, aunque no quitó los santuarios paganos. Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor de su propio palacio y los encargó a sus funcionarios, les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula el tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a sus jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abed Bet-Maca y todo Kineret, además de Neftalí.
Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin eximir a nadie y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam, no dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados de Jeroboam, que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa, de Judá y Basá de Israel, hubo guerra entre ellos. El tercer año de Asa, en el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono y en aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá. Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam llegó a ser semejante a esta por las obras que hizo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsá. Pero conspiró contra él Simri, uno de sus funcionarios, que tenía al mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elam
en Tirsá, emborrachándose en la casa de Absá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Simri y lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Simri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá. Exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Simri reinó en Tirsa 7 días. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Simri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsá. Cuando Simri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Simri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. A un cierto Semer le compró el Semer. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. La llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo presidieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios,
y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora bien, Elías, el de Tisbet, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se botará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor.
Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondía 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el verdadero, del Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego.
Los profetas de Baal tomaron el buey que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Grite más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruina, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab llegó a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.
Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que quedó con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle la guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel, así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta, tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron, así dice Ben-Hadad,
mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana, como a esta hora, voy a enviar a mis oficiales a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo, miren cómo este tipo nos quiere causar problemas. Cuando, cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron, no le haga caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acab les respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle a mi señor y rey, yo tu siervo haré lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab. Que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió, díganle que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato les ordenó a sus tropas, ¡a las armas! Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció, así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará? Preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate? Insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó, captúrenlos vivos, sean que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque al año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente. Destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros oficiales. Prepare usted también un ejército que, como el que perdió caballo por caballo y carro por carro para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda lo venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afec para atacar a Israel. Acá por su parte pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y el séptimo día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de esta ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron,
Hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y aprovechando la ocasión exclamaron, claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió, sobre esta base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro, golpéame, pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo, por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo, golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto su rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó, este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó como un prisionero y me dijo, hazte cargo de este hombre. Si te escapa, si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con 3,000 monedas de plata. Mientras ese servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es la sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas. Y le dijo al rey, así dice el Señor, he dejado en libertad a un hombre que yo, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Siga por favor, hermano Moya. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que vale. Pero Nabot le respondió, el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué está tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo o que, si lo prefería, se lo cambiara por otro. Pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas con el nombre de Acab. Perdón. Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad
Acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo de Nabot, el jezreelita, que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor: no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías: mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueren, también a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Asiria a que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor entregará en sus manos. Porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla.
El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenamá, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los asirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramón de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaía le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaía repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaía, ¿debemos ir a la guerra con Ramón de Galaad o no? Aunque su majestad que vencerá. Ataque su majestad que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacer jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastre? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y le dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes en escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganle que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempo. Micaías manifestó: si regresa sin contratiempo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas
de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame el carro de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó en marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, ascendió al trono de Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también estaba en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Libró la tierra del resto de hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa, En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por eso días Josafat construyó una flota de mercantes para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Izón, Keber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró a Baal y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Después de la muerte de Acaz, segundo libro de Reyes, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien,
ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con sus 50 soldados. Al instante, cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo, así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bendito Dios, te damos gracias por este rato que pasamos leyendo tu palabra, Señor. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, que podamos nosotros aplicar estos principios atemporales que se encuentran en tu palabra, Señor, a nuestra propia vida, a nuestro diario caminar cada día. Guíanos en esta semana que estamos iniciando cada una de nuestras actividades, nuestras agendas, Señor, y cada uno de los compromisos que hemos adquirido sean aprobados por ti, mi Dios, cada uno de los quehaceres, que veamos tu dirección, tu respaldo en todo lo que hagamos, Padre amado, que te honremos y te glorifiquemos, no solamente con lo que hacemos, Señor, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Lo rogamos, Jesús, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.